Antes de todo quería comentarles que estoy haciendo un concurso para la quinta estación dentro de Chile. El envío es gratis, así que vayan a participar. Se los voy a dejar el enlace aquí abajito en la página de catadores. Oli, como vieron en el título, hoy día les traigo una reseña. Hace mucho que no hacía una y esta es sobre la balada de los pájaros cantores y serpientes. Como ustedes sabrán, este libro es una precuela que se hizo de los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre se publicaron hace mucho tiempo en mi mente. Yo creo que terminó de hacerse ya por el 2015 más o menos, ¿o no? Sin Sajo. A mí me gustó mucho este libro, entonces no quise hacer un guión ni nada por el estilo. Y sobre todo, dejé pasar un tiempo desde que terminé de leerlo, porque si no, lo único que ustedes hubiesen visto en este video es a mí chillando de amor. Entonces dejé pasar un poco para que los sentimientos bajaran y así poder hacer algo mínimamente decente. El libro está carísimo, carísimo, por lo tanto yo lo leí en la Kindle y se trata de Coriolanus Snow, ¿verdad? El mismo que vimos en Sin Sajo, pero su vida juvenil, su vida diría adolescente terminando la academia. Coriolanus es un muchacho que antes tenía dinero cuando era pequeño porque su papá estaba muy bien posicionado en el Capitolio. Sin embargo, después de la guerra de los rebeldes contra el Capitolio, la familia de Coriolanus cae en desgracia, por decirlo de alguna manera. Vive él, su abuela y su prima en el piso que antes era de la familia, pero ya no tienen el mismo dinero que antes, ya no tienen la misma vida que antes. Coriolanus entonces, voy a decirle Corio, porque es muy difícil Coriolanus. Bueno, Corio crece con ese sentimiento de que antes lo tuvo todo, de que el apellido Snow fue súper importante, pero que ya no lo es. Tiene que ocultar todo el tiempo el hecho de que es pobre, el hecho de que tiene hambre, el hecho de que no tienen ropa nueva y cosas por el estilo. Porque no es una pobreza en la que vivan, en la que simplemente no te alcanza para comprar una polera nueva. Es una pobreza en la que hay veces que hay que guardar la comida porque no sabes si va a haber después. Pero aún así, su apellido, Snow, le permite ser visto por los demás de una manera distinta, rememorando cuando sí tenían toda esta cantidad de cosas, esta vida lujosa. Y le permite también, por supuesto, estudiar en la academia, que es una de las mejores escuelas del Capitolio, en donde están las personas ricas. Tenemos a este personaje entonces que se preocupa por su abuela, que se preocupa por su prima, pero también por las apariencias, muchísimo. Resulta que estos son los 9º Juegos del Hambre más o menos, si no me equivoco, después de la guerra. Por lo tanto, tenemos unos Juegos del Hambre sumamente distintos a los que nosotros conocimos. Esos Juegos del Hambre lujosos, en donde a Katniss la llevaban a un hotel y le daban toda la comida que quisiera y ellos recibían un premio. Estos Juegos del Hambre son completamente distintos. Son pobres. A los tributos los llevan a un zoológico y no les dan de comer. Los mantienen ahí enjaulados, para que se fijen. Son unos Juegos del Hambre radicalmente distintos. Y este año es el primero en el que se implementa el tema de las mentorías. El hecho de que alguien ayude, ¿verdad?, a un distrito. Y escogen a los alumnos. En este caso, al curso de Corio, ¿verdad? Corio es uno de sus mentores. Ahí parte nuestra historia. Porque resulta que Lucy Gray es una niña que es escogida del Distrito 12 para participar como tributo. A Corio le toca ser el mentor de Lucy Gray. Y ahí empiezan a pasar cosas, porque Lucy Gray es una mujer muy espectacular, es muy distinta. Es un personaje que me gustó muchísimo al principio y me dio mucha pena al final. Nosotros en este libro lo que vamos a ver no es lo mismo que encontramos en los Juegos del Hambre. Por eso es que a tanta gente no le gustó el libro. Por eso es que tanta gente está odiándolo, diciendo que es fome, aburrido, que no tiene sentido y cosas por el estilo. A mí el libro me fascinó, tengo que decirlo. Una de las preguntas que me hicieron para este video fue ¿a quién se lo recomendarías? ¿A qué tipo de personas le recomendarías este libro? Y es a gente a la que le gusta la literatura un poco más lenta. Aquí no hay tanta acción, de repente hay unas explosiones, hay Juegos del Hambre y todo eso, pero no está eso que nosotros veíamos, esa revolución que veíamos en los Juegos del Hambre, con Sin Sajo y En Llamas. No hay nada de eso en absoluto. Como les digo, los Juegos del Hambre de aquí son brutalmente distintos, son el inicio. Y algo que hay que decirle a las personas que esperaban un Juego del Hambre es que la autora creció. Y es ridículo pensar que la autora se iba a quedar pegada en la literatura que significan los Juegos del Hambre.
asumámoslo, los Juegos del Hambre es súper juvenil, es súper dinámico, y eso no tiene absolutamente nada de malo. Pero la balada es un poco más madura. Es un poco más madura porque, si bien toca temas que sí tocaban los Juegos del Hambre, en la balada se habla de la moral, pero se habla de la naturaleza del hombre, de si el hombre es bueno o es malo por naturaleza. Se habla de cómo influye tu crianza en el desarrollo de tu vida. Corio es un niño que sí, es egoísta, es egocéntrico, él quiere ser presidente, ¿verdad? Para que nunca más le tenga que faltar nada de lo que le faltó, de todo lo que vivió. El tipo te habla mucho, mucho sobre la pobreza, te habla de cómo la gente se comía a las personas después de la guerra porque no había que comer. El tipo habla y habla y habla de la pobreza y es súper bacán leer eso. Yo lo encontré súper bacán, porque el libro lo que tiene también es que es Corio hablándote. Además que Corio no es una persona que a todo el mundo le agrade. De hecho, no debería agradarte por cómo termina. Todos sabemos cómo va a terminar, ¿verdad? Snow cuando sea anciano. Pero estamos viendo ahora un niño que se enamora. Estamos viendo un niño que quiere salir de la pobreza. Pero poco a poco su camino se empieza a desviar. Y aquí podríamos poner el tema de si tú naces bueno o naces malo, o te haces. Corio, con la dirección correcta, pudo haber quedado en un buen camino, ¿verdad? Pero su ambición, junto al hecho de que hay una persona que lo guía, que le va poniendo obstáculos, pero esos obstáculos son directamente para guiarlo en la dirección que esta otra persona quiere que él vaya. ¿Se fijan? Cada momento, cada acción está dirigida para que él vaya hacia un punto. Y es súper interesante porque tenemos a una mujer adulta, que le digo que es esta mujer que como que lo guía por el mal camino, y después tenemos a esta otra mujer que es Lucy Gray, que lo guía por el buen camino. Es muy interesante esa idea de la influencia que tiene el resto en ti, en tu futuro. Pero otra cosa que hay que tener clara, que este es un libro de personaje, es un análisis completo de personaje, en este caso de Corio. Este hombre es un hombre que nació en el Capitolio, es un hombre al que le enseñaron que los distritos eran malos, que la civilización estaba en el Capitolio. Por lo tanto, este hombre creció solamente escuchando eso y viviendo la pobreza en la que por culpa de los distritos él quedó, su familia quedó, su alrededor quedó. Entonces, todo eso conectado con el tema del caos, la moral, la bondad innata o mala del ser humano, es lo que podemos ver reflejado en este libro. Es un libro lento, si a ustedes no les gusta este tipo de literatura. Por ejemplo, yo sé que el Vladi se aburriría un poquito, le costaría un poquito leerlo, porque no le gustan los libros tan introspectivos. Este libro, en cambio, a mí me fascinó, yo me lo comí muy rápido, porque me encantan este tipo de discusiones sobre la naturaleza del ser humano. Y me encantó el personaje de Lucy Gray y de Corio. Y sufrí mucho con el final. Yo les conté que me dio mucha pena y rabia. Y alguien me preguntó si me dio rabia por lo que ocurría o si me dio rabia en realidad porque Susan Collins no debería haber sacado otro libro. Me dio pena por lo que pasa al final, porque todos sabemos a lo que tiene que llegar Snow. Yo nunca tuve esperanza, yo sabía que iba a pasar algo malo, pero me dio lata lo que pasó. En cuanto a si Susan Collins debería o no haber sacado otro libro, esta es una precuela, es algo completamente distinto a los Juegos del Hambre, completamente distinto. Lo único que permanece son los inicios de los Juegos del Hambre. Yo no creo que haya estado mal que haya sacado la precuela, creo que es un libro que aporta mucho al mundo de los Juegos del Hambre, a conocer a este personaje que era Snow. Yo seguiría leyendo sobre los Juegos del Hambre, la verdad es que es una saga que a mí me encanta, me gusta mucho. Y me gustó mucho Katniss en su minuto y ahora me gustó mucho Corio. Me gustó mucho Lucy Gray, como les digo, hay muchos más personajes en el libro, pero ellos son los principales. Lo único que podría decir en contra del libro es que siento que fue sumamente apresurado el final. El cambio que tiene Snow cuando decide ya su camino, encuentro que fue muy rápido, muy repentino. Me pasó eso, sentí que fue muy repentino, sentí que la autora se tomó mucho tiempo para explicarnos todo el libro, pero para el final se tomó un par de hojas. Y eso fue lo único que a mí me chocó. Es genial que aparece la canción del ahorcado, me gustó mucho eso. Me gustó mucho que nos llevara por Panem. En fin, no quiero hacer esta reseña muy larga, me hubiese encantado hablar muchísimo más todavía, pero no quiero hacer spoiler tampoco. Pero si ustedes lo leyeron o lo querían leer o no, déjenmelo en los comentarios, comentemos sobre esto. Cuídense, quédense en sus casitas y nos vemos en el próximo video.